Hola, buenas noches. Mi nombre es Yasmina Yelen Núñez Vélez. Estoy cursando la carrera de analista programador en la modalidad online. Estoy en la comisión 2D. Bueno, algo sobre mí es que me gusta mucho la criminalística. Toco la batería en mis tiempos libres. Soy fanática de los Ramones. Es más, con mi pareja somos coleccionistas de Ramones y tenemos la mitad de la casa llena de cosas de los Ramones. Tenemos autógrafos, fotos con los integrantes, pases de backstage, cuadros, vinilos, muñecos, libros y demás. Así que ese sería como un hobby que tengo. Así que bueno, ahora vamos a empezar con la presentación. Que en esta presentación lo que vamos a realizar es hacer un recorrido, un análisis por estas dos grandes metodologías que marcaron la evolución de la ingeniería de software, que es el modelo estructurado y el paradigma orientado a objetos, ¿no es cierto? Y el objetivo de esta exposición no es solamente entender cada uno de estos modelos, sino comprender el salto conceptual que tienen entre ellos dos, ¿no es cierto? Primero vamos a ver el modelo estructurado y cómo descompone un sistema a partir de sus funciones y los flujos de datos, separándolos de la información, ¿no es cierto? Y después vamos a adentrarnos en el paradigma orientado a objetos para ver cómo este unifica los datos y el comportamiento bajo un concepto de clases, y esto termina reduciendo la brecha semántica con el mundo real. Así que al finalizar lo que vamos a hacer es un breve cuestionario interactivo, chiquitito, y bueno, y también después de cada modelo, digamos, vamos a tratar de hacer un ejemplo chiquito para que podamos ver claramente la ventaja y la filosofía de cada enfoque. Así que bueno, empecemos. Bueno, en el modelo estructurado, eh, bueno, primeramente vamos a ver los fundamentos, ¿no es cierto?, del análisis estructurado y a aprender cómo los analistas siempre representan y documentan el funcionamiento de una empresa antes de empezar a programar, ¿no es cierto? Así que en el modelo estructurado lo que buscamos es migrar de especificaciones al lenguaje natural, que suelen ser redundantes y ambiguos, ¿no es cierto?, a otros modelos formales que tienen una redundancia mínima. Básicamente lo que queremos hacer, o lo que buscan los analistas, es poder traducir los deseos del cliente a planos técnicos. Eso sería básicamente lo principal. Y para eso se necesitan ejes, nos centramos en estos ejes del modelo estructurado, que serían los flujos de información, en la visión funcional y en el uso de las herramientas estandarizadas, como los diagramas de flujo de datos, el diccionario de datos y la especificación de procesos. Esto sería qué hace el sistema, cómo se mueve y, digamos, cómo se mueve la información dentro del sistema y cómo anotamos cada detalle del proceso de, de intercambio de información, digamos. Así que para poder representar esto, como ya mencionamos recién, utilizamos el diagrama de flujo de datos, ¿no es cierto?, que es una técnica gráfica que lo que hace es representar los procesos conectados por flujos y muestra las transformaciones lógicas, o sea, la interdependencia de funciones. Si lo pudiéramos representar como en una cafetera de filtro automática, el agua, que serían los datos, primero pasan de ser agua fría a calentarse y después a mezclarse con el café y por último el café termina estando listo para tomar. Y bueno, los procesos serían las acciones que demuestran qué es lo que va pasando mientras el agua va haciendo todo su transformación hasta terminar siendo café, ¿no es cierto? Y bueno, los elementos principales que utilizamos en el diagrama es el círculo, que representa el proceso, el cuadrado, que representa una entidad externa, la flecha, que muestra el flujo de la dirección hacia dónde van los datos, ¿no es cierto?, el flujo hacia dónde van esta información, y el almacenamiento, en donde se va a almacenar esta información. Pero para poder ver este sistema en general, lo que necesitamos es un nivel de abstracción, que es como una descomposición descendente, ¿no es cierto? Primero estamos en el nivel 0 del contexto, digamos, que sería como una noción general del sistema, y vamos pasando hasta los procesos primitivos, que son los más simples a descomponer, ¿no es cierto? Si lo quisiéramos como figurar de alguna manera, podría ser como ver Google Maps, ¿no es cierto? Primero vemos el país, después vemos la ciudad y después finalmente vemos la calle, más específico, ¿no es cierto? Pero para poder detallar todos estos datos y el flujo y todo lo que contiene, necesitaríamos un diccionario de datos. ¿Por qué? Porque lo que proporciona este sistema, diccionario de datos, es un rigor léxico. Es como un diccionario oficial del sistema. Si alguien pregunta qué datos lleva exactamente una factura, bueno, está en el diccionario de datos la lista completa de qué son las cosas que necesita, y si uno no entiende a qué se refiere con cierta palabra, bueno, está el diccionario de datos para saberlo. Y bueno, también tenemos la notación técnica, que esto nos muestra los operadores lógicos que se utilizan para poder concatenar o sumar o ¿cómo se llama esto? Mostrar opciones,
repeticiones o bucles. Se utilizan estos símbolos matemáticos para poder decir, por ejemplo, que un alumno siempre tiene DNI o que tiene muchos teléfonos, tiene celular, número de casa. Básicamente sería eso. Después también tenemos la especificación de procesos, que esto en sí documenta la lógica interna de los procesos primitivos, ¿no es cierto? Define la transformación de entradas en salidas sin entrar en detalles de codificación. Básicamente, explicamos paso a paso qué hace cada pequeña tarea como si fuera una receta de cocina para cualquier programador que agarre el sistema, sepa qué es lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Y después también en el caso de que se necesiten múltiples condiciones o lógicas complejas, tenemos los árboles y las tablas de decisión, que son herramientas que están basadas en múltiples condiciones booleanas y evitan contradicciones y redundancias. Por ejemplo, si un proceso tiene muchas reglas, o sea, si es mayor de edad o si no tiene saldo y cosas por el estilo, utilizamos estos diagramas para no tener que confundirnos con tantas opciones. Así que el objetivo lógico del modelo, o sea, el objetivo principal del modelo estructurado es tener como un contrato técnico sin ambigüedades entre el usuario y el desarrollador, ¿no es cierto? De esta manera se facilita el mantenimiento futuro y la calidad del software, ¿no es cierto? Ahora vamos a mostrar un pequeño ejemplo de un sistema de videoclub, que aunque ya no se utilizan, sería una forma de mostrar cómo se utiliza, ¿no es cierto? Acá tenemos el diccionario, esta sería como una pequeña integración de todo. Un socio pide una película, que sería el flujo, el sistema verifica si se pagó la cuota, y que este sería el proceso con una lógica de decisión, y así se registra el préstamo en el almacén correspondiente. Y mediante el modelo estructurado podemos ver desde dónde comienza, desde que comienza desde el socio, hasta donde termina, que sería que el sistema le provee el alquiler del video. Ahora pasamos al paradigma orientado a objetos, que lo que ya habíamos dicho un poquito anteriormente es que lo que realiza es una generalización de las características principales y ¿cómo se llama esto? Las representa en clases y objetos, ¿no es cierto? Y lo primero que necesitamos para descubrir cómo se hace todo esto del paradigma orientado a objetos es descubrir la ingeniería de requisitos, que es la disciplina que separa el qué del cómo, ¿no? O sea, involucra la elicitación, la especificación, la validación para poder crear la base de datos de desarrollo, ¿no es cierto? Acá es donde se descubre exactamente qué es lo que quiere el cliente y lo escribimos sin errores para que el equipo sepa qué es específicamente lo que tiene que desarrollar. Muchas de estas cosas se hacen con entrevistas, reuniones y preguntas realmente específicas para saber qué es lo que quiere el usuario en su sistema, ¿no es cierto? Pero para poder desarrollar este sistema, ¿qué se necesitan? Se necesitan los requisitos funcionales y los no funcionales, que los funcionales describen los servicios que tiene que realizar el sistema y los no funcionales establecen las restricciones de rendimiento, plataforma y fiabilidad, ¿no es cierto? Pero para poder representar estos requisitos funcionales, lo que necesitamos es poder representarlo en un caso de uso, que sería el modelado que se utiliza en el paradigma orientado a objetos. Los casos de uso documentan requerimientos funcionales desde la perspectiva del actor, que en este caso, por ejemplo, este ejemplito es una recepcionista, y representa la secuencia de eventos que entregan un resultado de valor, ¿no es cierto? Es contar la historia del usuario con el sistema y qué es lo que realiza cada uno, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, sacar dinero de un cajero. Y bueno, y en estos casos, en los casos de uso, se incluyen las relaciones include y extend, que en el caso del include es algo que el sistema siempre tiene que hacer, y en el caso del extend es algo que opcionalmente puede hacerlo, pasa a veces, como por ejemplo un descuento o algo así. Pero bueno, a todo esto nunca explicamos qué es el paradigma orientado a objetos, ¿no es cierto? Es un modo de organizar el pensamiento, es como dice la palabra, es un paradigma, ¿no es cierto? Es otra forma de ver la situación. Es reducir un bache semántico entre el problema y el código y permite manejar la complejidad de cierto tema mediante la reutilización y el uso de patrones. Y se organiza el pensamiento en comunidades de objetos, como ya habíamos dicho. Ahora, en comunidades de objetos, sí, en el paradigma orientado a objetos, las cosas es como que se generalizan y todo se junta en clases y objetos. Una clase es un tipo abstracto, o sea, puede ser real o puede ser abstracto, como dijimos, debe generalizar, ¿no es cierto? Y definir estado y comportamiento. Y en el caso del objeto es una instancia de esa clase, ¿no es cierto? Pero tiene su identidad única. Tiene estado, comportamiento e identidad, como dijimos. Y el estado está conformado por los datos que son variables, ¿no es cierto? Nunca son concretos, nunca son una sola cosa y ya. Así que para poder llegar a representar una clase, primero tenemos que abstraer las características principales de este objeto que tenemos que representar y encapsularlo para poder proteger los datos. Esto asegura que la información interna esté oculta separando la interfaz de la implementación. Ahora, acá tenemos un videíto para poder
como interiorizarnos más en la abstracción y en el encapsulamiento. Pero bueno, también estos son solamente dos pilares del paradigma orientado a objetos. Después está la herencia y el poliformismo, que bueno, se mencionan en este videíto. Ahora, siguiendo con la presentación, como mencioné antes, se utiliza una generalización, una jerarquía, ¿no es cierto? Esto permite factorizar elementos comunes en superclases. La herencia, que mencionamos que era uno de los pilares del paradigma, es la técnica de implementación para compartir estos atributos y operaciones, ¿no es cierto? Es como decir que un auto y una moto son todos vehículos, ¿no es cierto? Y el vehículo es el concepto general y los otros heredan partes básicas como modelo, color, año y eso. Pero bueno, para representar este análisis tenemos una vista técnica y una vista dinámica, ¿no es cierto? Si queremos ver la estática, podemos verlo en un modelo de dominio, que el modelo de dominio se centra en la identificación de conceptos y en sus interrelaciones significativas. Y en el caso de querer ver una secuencia dinámica, podemos ver un diagrama de secuencia de sistema, que documenta el flujo de eventos para cierto escenario y muestra el diálogo entre el usuario y el sistema. Y por último, tenemos el ejemplo del sistema de biblioteca, que en este caso es una biblioteca, ¿no es cierto? Tenemos el modelo de dominio que muestra las clases, tenemos el caso de uso que muestra alquilar libros, o sea, lo que hace un cliente de la biblioteca, eh, y lo que incluye y el extend, digamos. Y después tenemos el diagrama de secuencia que muestra que el socio ingresa su ID, el sistema verifica la deuda y el socio puede pedir el libro. Ese sería el diagrama de diagrama de secuencia de sistema. Sería como un ping-pong de lo que hace el usuario y el sistema responde. Así que ahora vamos a pasar al jueguito interactivo, que bueno, lo voy a leer porque buscamos la respuesta correcta, ¿no es cierto? Si tuviéramos que definir la diferencia fundamental en la filosofía de diseño entre el análisis estructurado y el paradigma orientado a objetos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones la describe de manera correcta? El modelo estructurado es para sistemas viejos y el orientado a objetos es para sistemas nuevos. La diferencia es puramente tecnológica y de lenguajes de programación. El modelo estructurado solo utiliza texto para documentar y el orientado a objetos solo utiliza gráficos y diagramas visuales. El modelo estructurado separa estrictamente los datos de los procesos, mientras que el orientado a objetos empaqueta los datos y sus funciones asociadas dentro de una misma entidad llamada clase. Bueno, la respuesta correcta es esta, ¿no es cierto? Que muestra la frontera conceptual, ¿no es cierto? Que el análisis estructurado está pensado como una gran fábrica de cañerías en donde se muestran dónde se mueven los datos de un depósito de auto y sufren transformaciones a través de los procesos. Pero en el caso del orientado a objetos, lo que hace es empaquetar todo y las funciones se asocian en entidades llamadas clases. Así que bueno, en conclusión, el sistema estructurado y el paradigma orientado a objetos no son tecnologías opuestas, sino son dos filosofías de diseño distintas. El modelo estructurado se enfoca en las funciones y los procesos, como lo dijimos ahora al último, se separan los datos, mientras que el paradigma orientado a objetos se enfoca en las responsabilidades y los componentes, y así unifican los datos y el comportamiento de cada clase. Así que el salto conceptual consiste en pasar de pensar en qué tiene que hacer el sistema a cómo interactúan los elementos del problema real. Así que con esto concluye mi presentación. Muchas gracias por la atención. Espero que se haya entendido y eso es todo.